Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nos van a oír. Hoy hablaremos sobre fiscalidad, una cuestión en la que los influencers todos los días sacan un vídeo poniéndolo en duda, hablando sobre el sistema fiscal es una estafa, si son un robo y cuestiones así. Intentaremos abordar hoy sobre si el sistema actual es redistributivo o si no, o sobre si es justo o no. Cuando la derecha nos habla de recortar los impuestos, no nos dice sobre qué derechos nos van a quitar. También intentaremos hablar de esto. Empezamos. Hoy nos acompañan dos expertos para hablar de fiscalidad. Yago Álvarez, economista y divulgador y periodista de El Salto, también conocido como el economista cabreado, y Ana Belén Montero, secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras de País Valencià. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Y vamos con la primera pregunta para Yago. ¿Cómo funciona el sistema tributario actual? Es una pregunta que podría dar para un podcast entero, soy consciente, pero bueno, ¿qué impuestos existen? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, si vemos los más importantes en términos de recaudación, ¿no? Que igual es el baremo o el índice en el que lo podríamos medir, hay tres grandes bloques, ¿no? Los impuestos al trabajo, el IRPF, a la renta a las personas físicas y también al capital, el impuesto de sociedades, o sea, los beneficios que pagan las empresas, y el impuesto directo más grande de todos, que es el IVA, ¿no? El impuesto del valor añadido, el que carga sobre el consumo. Si lo vemos en importancia, el IRPF ahora mismo es el impuesto con mayor importancia. Más de un 40% de lo que ingresa la agencia tributaria viene por este impuesto, ¿no? Lo cual también dice mucho de nuestro sistema tributario desde mi punto de vista, ¿no? Porque esto no ha sido siempre así. Hace 20 años el impuesto de sociedades tenía un peso muchísimo mayor sobre la recaudación, o sea, las empresas contribuían más, ¿no? Pero en los últimos años, pues en las últimas décadas, sobre todo desde la crisis del 2008, donde hubo una caída tremenda, se ha favorecido mucho que el impuesto de sociedades tenga todo tipo de exenciones y bonificaciones. Mientras tanto, el peso de los impuestos sigue recargándose sobre los trabajadores, que han ido aumentando ese porcentaje, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, más del 40% ahora mismo. De hecho, los impuestos especiales, que son los impuestos al carbono o los impuestos a la generación eléctrica, etcétera, ya están alcanzando al impuesto a sociedades en porcentaje de tributación. O sea, es bestial que al final lo que se carga sobre ciertas empresas o sobre ciertos consumos, al final esté alcanzando lo que paga el impuesto de beneficios, cuando vemos que las empresas ya ganan de sobra más de lo que ganaban en el 2008, pero no pagan lo que pagaban en el 2008. O sea, podríamos decir que pagan más impuestos los trabajadores que las empresas. Podríamos decir que todo nuestro estado de bienestar y todo nuestro estado carga sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, porque el 40% de los ingresos es una barbaridad, ¿no? Si lo comparamos con otros países, vemos que en otros países vecinos el impuesto de sociedades, aunque es una tendencia mundial, lo de que las empresas cada vez paguen menos, pero vemos que hay otros países vecinos donde el impuesto de sociedades representa un poquito más que aquí. Aquí en España es un porcentaje bastante grande y no para de crecer. Es una pregunta muy amplia la que voy a hacer ahora, pero creo que es importante decirlo. Cuando la derecha nos dice, sobre todo la extrema derecha, que hay que recortar impuestos, no nos dicen dónde van a recortar, ¿no? Vamos a insistir en esta idea mucho hoy. ¿A dónde va el dinero? ¿En qué se gasta el dinero público que se recauda? La mayor partida, ¿no? Claro, es verdad que la extrema derecha juega mucho a esto de hay mucho mal gasto, ¿no? Los asesores, el Falcon, ¿no? Como si pagar un avión fuera la mayor partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado. Hay mucha demagogia por parte de los partidos políticos también, ¿no? Yo siempre digo que ojalá cuando sale, por ejemplo, un Feijóo diciendo hay que recortar 50 millones, el periodista o la periodista le dijera ¿en qué? Y tuviera que especificarlo, porque eso no es fácil, recortar 50.000 millones, como nos intentan hacer diciendo partidas así como absurdas como asesores, ¿no? La principal cuenta en la que nos gastamos es en las pensiones. Esa es la principal cuenta de los presupuestos generales del Estado. Pero luego está los pagos de la deuda, que es la tercera cuenta de los presupuestos, y luego está el dinero que se distribuye en las comunidades autónomas. Y detrás de esas tres grandes está desempleo y otras prestaciones económicas. Sabemos que realmente pensiones y desempleo y otras prestaciones económicas, que son las principales herramientas de distribución de la riqueza de este país, son las que se llevan un mayor porcentaje, como es lógico, ¿no? Al final tienes que sacar de un sitio. El Estado tiene como principal meta, como principal objetivo, la distribución de la riqueza. Entonces es normal que haya unos impuestos repartidos ahí.
podríamos discutir lo que hemos dicho en la pregunta antes, que igual son los empresarios los que tienen que poner más los márgenes de beneficio o otro tipo de industrias, empresas los que tendrían que poner más en vez de cargarlo sobre el IRPF. Has avanzado ya a la siguiente pregunta. ¿Qué es, Ana Belén, un sistema fiscal redistributivo y si España lo es? Bueno, pues actualmente el sistema fiscal español es un sistema mucho más justo, mucho más progresivo y mucho más eficaz del que teníamos hace 30 o 40 años. Desde luego hemos avanzado muchísimo en cuestión de progresividad, y es que la progresividad es un principio esencial si realmente queremos hablar de un sistema fiscal verdaderamente redistributivo, de tal forma que a mayor capacidad económica también se produzca una mayor contribución por parte de las tributaciones, ¿no? Y por tanto se permita una mayor recaudación que bueno, pues se permita corregir todas esas desigualdades sociales que además actualmente se están incrementando en nuestro país. Por tanto, el sistema tributario es un elemento básico, estructural de cualquier Estado, es una de las bases esenciales de la redistribución de la renta para corregir precisamente esa desigualdad, para conseguir un fortalecimiento también del estado de bienestar, dotarnos de una mayor protección social y de servicios públicos y prestaciones suficientes y adecuadas, ¿no? Estamos ante un elemento que realmente tiene un fuerte impacto social, no solo por lo que se recauda, sino también por el gasto. Es decir, la redistribución no tiene única y exclusivamente que ver con el diseño de los impuestos, sino que también tiene que ver con dónde se gastan esos impuestos. Y por eso, bueno, pues en este sentido realmente tenemos un amplio margen de mejora. Si analizamos la estructura fiscal de nuestro país, sí que estamos ante un sistema progresivo, pero sin duda podría serlo más, al igual que podría ser pues, un sistema también mucho más redistributivo. Por tanto, como digo, hay margen de mejora y para eso, bueno, pues desde Comisiones Obreras llevamos años reivindicando que es esencial una revisión de nuestro modelo fiscal con varios objetivos. Uno de ellos fundamental, el incremento de los niveles de recaudación, hacerlos homologables a los países de nuestro entorno, ¿no? de la eurozona. Es necesario pues, una mayor contribución, como bien comentaba ya, de la riqueza, ¿no? y una mayor contribución de esas grandes fortunas para realmente dotarnos de un sistema fiscal pues, mucho más justo y mucho más progresivo. Estamos hablando de dónde sacamos el dinero para pagar y ahora vamos a ver qué hacen algunos, ¿no?, para no pagar, ¿no? ¿Qué impacto tiene el fraude fiscal y la elusión fiscal? Que no es lo mismo, pero va encaminado. ¿Y quién elude más, no? Es una pregunta que es muy difícil de contestar porque lo que son las herramientas de ingeniería fiscal, que son las que se basa en la elusión, igual por explicarlo por la gente que nos esté escuchando o viendo, evasión se supone que es cuando cometes una legalidad, elusión es la que cuando puedes eludir la legalidad sin caer en ningún tipo de fraude, de estafa o de romper ninguna ley. Claro, con la ingeniería fiscal que sufrimos en la propia Unión Europea, que tenemos a 4 paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, como es Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y Malta, de la que se aprovechan prácticamente todo el IBEX 35 y un montonazo de empresas más, ¿no? Por no decir que de Luxemburgo se aprovechan todas las SICAPs y todos los grandes millonarios y grandes riquezas de este país. Por eso digo que la cifra se puede elevar a unas cantidades brutales. Hay diferentes estudios, hay algunos de Gesta que llegaron a señalar que estaba entre 80 y 90 mil millones al año, que eso es una barbaridad. Hay otros que rebajan más la cifra, señalando más el tema de las empresas solo de las multinacionales, que ya es bastante, que cifran en unos 9.000 millones al año solo de las grandes empresas, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que vemos, pues, sobre todo, más allá del baile de las cifras, lo que siempre desde Gesta, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, siempre señalan es que al final el 90% de esa elusión y esa evasión fiscal siempre está perpetuada por los mismos, por las grandes empresas, que son las que pueden aprovechar
esa ingeniería fiscal. Una pyme no se puede abrir una sede en Irlanda y otra en Bahamas, y de los grandes capitales, los grandes millonarios, ¿no? Pero es que además lo que Gesta siempre señala es que al final la agencia tributaria lo que hace es gastarse el 80 o el 90% de los recursos en perseguir al fontanero que no te pone un IVA, o a esos pequeños fraudes o esas pequeñas tal, ¿no? Entonces siempre denuncian que hay como una disparidad. En vez de apuntar a aquellos grandes evasores, aquellos que sí que señalándoles podríamos recaudar muchísimo más dinero y evitar también, yo siempre lo digo, que también es evitar una competencia desleal, porque lo que he dicho, si la pyme no puede competir en esa ingeniería fiscal, no va a poder competir en precios, y al final esto es una acumulación de las grandes que se acaban haciendo más grandes y acaban destruyendo nuestro tejido empresarial más pequeño. O sea que hay una falta de competencia. Pero como digo, la agencia tributaria, en vez de igual estar como dedicando más recursos a eso, lo que hace es dedicar recursos a veces a las pequeñas evasiones, por llamarlo de alguna manera. Es curioso, ¿no? Porque siempre se va a por el más débil, ¿no? Exacto. En vez de ir a quien, porque quizá pues, de un fontanero sacas, ¿no? Pues quizá ha defraudado, ¿cuánto? 1.000, 2.000 euros, ¿no? Que ha dejado de pagar, cuando quizá una gran empresa, solo son una... millones y millones. Sí. Yo creo que también es curioso poner el foco ahí. Y vamos justamente a esto, Ana Belén. ¿Quién paga más impuestos, los ricos, los pobres? ¿Y quién a la vez también recibe más beneficios de ese gasto público? Bueno, pues para dar esta respuesta realmente hay que volver a ese mantra de la necesidad de mejorar el sistema fiscal, precisamente para luchar contra esas deficiencias que están atacando la progresividad del sistema, y por tanto también se necesita esa justa redistribución de la riqueza de la que tanto estamos hablando. Es curioso que recientemente ha salido un informe de FEDEA. Esta es la Fundación de Estudios Económicos de Economía Aplicada. Que no son comunistas bolivarianos, precisamente. Efectivamente, además está pues eso, avalada por las grandes entidades bancarias de este país. Y bueno, pues este informe viene a ratificar efectivamente que la progresividad se rompe conforme llegamos a ese 1% de personas más ricas. Es decir, de hecho analiza el año 2022 y concluye que ese pequeño grupo de los más ricos soportan aproximadamente el 24,1% del tipo efectivo medio en sus rentas, mientras que si hablamos del 20% más pobre, soportan un 27,5%. ¿Vale? Por tanto, traslada que bueno, pues la progresividad sí que funciona conforme el tipo impositivo va aumentando, conforme las rentas del contribuyente son más altas, pero al llegar a esos segmentos de población más rica, ahí se desmorona. Y esto fundamentalmente sucede porque los ingresos de estas rentas vienen pues, de rentas societarias que o bien no tributan al IRPF o lo hacen de una forma pues, mucho más ventajosa. Me gustaría resumir esto: los ricos pagan menos impuestos porque en realidad no trabajan. Sí, efectivamente. O buscan sus herramientas, ¿no? Sí. Pues para no tributar lo que realmente tendrían que... Yo creo que es bastante importante señalar esto que acabas de decir, porque si bien es verdad que en las dos últimas legislaturas ha habido dos subidas a los tipos impositivos de las rentas del capital, que ahora el tramo alto ya va a llegar al 30%, e incluso se ha subido el IRPF al supertramo, a la gente que gana más de 300.000 por renta del capital, del renta del trabajo. Garamendi, por ejemplo. Claro, ahí estaría Garamendi, el señor Garamendi, que pagaría, le han subido, por eso le da tanta rabia al señor, porque le hemos subido directamente el impuesto a él. Aún así, los tramos de la renta del capital con las rentas del trabajo están totalmente dispares. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El Amancio Ortega, por los cerca de 2.000 millones de euros al año que recibe en rentas del capital, en dividendos de Inditex, va a pagar como mucho ahora un 30%, que eso es lo que paga alguien que gane 50.000 o 60.000 euros en rentas del trabajo de media, ¿no? O sea, que quiero decir que nuestro propio sistema fiscal, el IRPF separado en capital y en rentas del capital y en rentas del trabajo, ya premia el rentismo. O sea, premia el que no trabajes. Solamente pagan más
impuestos o sea, el inquilino que el rentista, aunque su renta es la mitad, ¿no? Normalmente. Claro, yo además añadiría que se están también dando fórmulas por parte de esas autonomías gobernadas por la derecha que además está beneficiando a esas grandes fortunas, ¿no? O a esos segmentos de población que más dinero tienen. Justo hoy Ayuso ha reducido el impuesto de sucesiones al 50%. Que a mí me parece uno de los impuestos sobre los que se ha dado más la batalla cultural, ideológica, ¿no? Porque el impuesto a la muerte, ya, pero es que el muerto no paga, ¿no? Quiero decirte, y aparte... A mí me parece no se habla nunca de los mínimos exentos, que es lo más importante. Eso por supuesto, pero desde una perspectiva meritocrática, individual, incluso liberal, ese impuesto es el mejor de todos. Claro. O sea, Adam Smith decía que era una aberración, ¿no? Había muchos liberales en la historia que han dicho que el impuesto de sucesiones es una aberración, porque al final lo que hace es perpetuar la gente, o sea, no premia el esfuerzo, sino ser el hijo de, ¿no? Pero a los liberales de este siglo se les ha olvidado ya. Además, en Madrid, cuando te beneficias de las rebajas fiscales al impuesto de sucesiones, te llega una carta de la presidenta Ayuso que te dice, oye, que te has agarrado gracias a mí, este dinero firmado por Ayuso, te lo encuentra cuando votes. Pues, por ejemplo, luego entraremos también en Cataluña, hay menos rebajas fiscales en ese sentido, ¿no? Y luego también, creo que eso te lo escuché a ti, pero te lo voy a decir yo igualmente, creo que comentabas en una charla que en Andalucía habían aumentado mucho, ¿no? La gente que rechazaba las herencias. Pese a que se había bonificado el impuesto. Claro, y era por las deudas... De la crisis inmobiliaria. O sea, se ha vendido mucho como que es uno de los grandes bulos, ¿no? Contra el impuesto de sucesiones, que la gente deja de recibir herencias por el impuesto, algo que es prácticamente absurdo. Los casos que podrían caer en eso serían mínimos, pero es más bien lo que ocurre cuando los rechazos de las herencias, muchas de ellas vienen de pisos que se compraron en la época inmobiliaria, de la burbuja inmobiliaria, que hoy en día la hipoteca sigue valiendo más de lo que valen en mercado. Entonces mucha gente acaba de rechazar. Entonces, claro, cuando ves las cifras de Andalucía y Madrid, donde se ha bonificado casi al 99 o al 100% en los últimos años, ves que las rechazas, o sea, las herencias rechazadas siguen creciendo. Al final, la derecha económica y política lo que siempre va a defender es un sistema fiscal insolidario, no va a apostar desde luego por la progresividad, y esto sobre todo porque las ciudadanía más acomodada puede pagarse sus necesidades, ¿no? Claro. Puede pagarse sus necesidades ante la enfermedad, ante la dependencia, no van a utilizar seguramente los servicios sociales, no van a utilizar, van a poder pagarse esa educación privada, esa sanidad privada, seguramente van a utilizar poco o nada el transporte público, van a poder acceder sin ningún tipo de problema a una vivienda digna, y esto hay que decir que esa amplia oferta de servicios públicos que tenemos, todos y todas contribuimos a tener esa gran garantía de derechos que además fundamentalmente los ejercemos la clase trabajadora media, y para eso sirven nuestros impuestos. De ahí, ¿no?, el libro de la España de las piscinas de Diony, que vendrá también próximamente al podcast, ¿no? Como esa urbanización cerrada con el parque dentro, la piscina, sales al colegio privado concertado, que el concertado de dinero público, porque no hay público, pero no control público. Claro. Y luego también incluye el seguro privado, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué bulos, qué mentiras, qué cuestiones nos cuentan los economistas iliberales o liberales o como queramos llamarlo en cuanto a la fiscalidad, Diego? Pues es que hay un montón. Es un poco, dilo tuyo, porque es un libro... Hay un montón, tengo un libro entero de ellos, efectivamente. A ver, yo creo que por hablar una así como más amplia y que al final es una de las bases de la política neoliberal desde la época de Reagan y de Thatcher, es la curva de Laffer, ¿no? Yo creo que es la famosa curva, para el que no haya oído hablar de ella o no sepa cómo funciona o qué es cómo dicen que funciona, tiene cierto sentido, ¿no? Porque es una curva, es una gráfica en la que se marca nivel de impuestos y nivel de ingresos. Entonces, claro, cuando la curva está en cero, si tú no tienes cero impuestos, tú cero ingresos. Y si la curva está si estás en 100% de impuestos, es verdad que nadie va a tener un aliciente para hacer nada, y entonces también ingresarás cero. Entonces eso es la versión que dice que entonces hay una curva, hay un punto donde poner más impuestos acaba asfixiando la economía y acabas ingresando menos.
¿cuál es el bulo que nos cuentan? Porque la teoría de la curva de Laffer pues tampoco es que sea tan loca. El bulo que nos cuentan es que siempre estamos en la parte de caída. O sea, que todo impuesto va a asfixiar la economía, ¿no? Que todo impuesto va a hacer que los ricos se vayan, ¿no? Porque ahí de esa curva ya es como van cayendo los restos de bulos, ¿no? Aquí en España se ha dicho mucho esto, ¿no? Que tras subir esos dos tipos de IRPF que hemos hablado antes, o poner el impuesto de solidaridad a las personas ricas para aquellas comunidades autónomas que querían bonificar el impuesto de patrimonio, iba a hacer que los ricos se fueran de España. Y cuando vemos las declaraciones del impuesto de patrimonio año a año, vemos que el número de millonarios en España no para de aumentar, no para de crecer, o sea, de gente que tendría que estar pagando ese tipo de impuestos. Igual que pasa con la inversión, ¿no? Se sube en este supuesto gobierno social comunista bolivariano y va a ahuyentar todo tipo de inversiones, y la realidad es que, viendo el componente del PIB, están aumentando más, ¿no? Entonces, hoy El Mundo ha sacado también un artículo sobre la evolución de los ricos y tal, y decía que los súper ricos, los 200 más ricos de España, han aumentado su patrimonio en un año un 16%. Casi nada, un 16%, es que es una barbaridad. Mientras que podemos decir que la clase trabajadora aún no recupera el poder adquisitivo previo a la crisis de inflación, ¿no? Que yo creo que esto es importante decirlo. Es decir, los ricos son más ricos y los trabajadores nos tenemos que organizar más y mejor para disputar. Y eso está ocurriendo supuestamente en un escenario que parece esto, ¿no? Una dictadura socialcomunista bolivariana de impuestos altos, ¿no? Entonces, claro, no se sostiene por ningún lado el que ahora mismo subir ciertos tipos de impuestos. Hay otra cosa de la curva de Laffer, es que lo que tú has comentado antes, que nos hablan de subir impuestos, pero no hablamos de subir impuestos a qué y a quién, ¿no? Porque la curva de Laffer, como hemos comentado, los presupuestos generales del Estado tienen cosas como las pensiones y otro tipo de subsidios que son herramientas de reparto de la riqueza. Entonces, si yo cojo y le pongo un impuesto de patrimonio o el impuesto de solidaridad a unos tíos que están forrados de pasta y que el dinero lo tienen ahí sin tocar para nada, o cuando lo tocan igual es para comprar pues acciones de Silicon Valley o de deuda de Corea del Norte o de Corea del Sur, mejor dicho, ¿sabes? Ese dinero no revierte en la economía española para nada. En cambio, si yo, Estado, se lo cobro y se lo doy a miles de familias que se lo van a gastar todo porque están hasta aquí y ellos van a consumir todo, pues hay un consumo interno, hay una vuelta con IVA, hay una vuelta con IRPF, y eso, que es keynesianismo de toda la vida, hace que se active más la economía con esa distribución, ¿no? Entonces, como digo, la curva de Laffer es una posición egoísta, como lo que he dicho ya antes, simplemente para intentar convencer a la gente de que subir impuestos es malo porque es malo para ellos. También nos dice mucho, ¿no?, que en España hay una presión fiscal, ¿no? También, mucho. Otra, que no ha parado de bajar, no ha vuelto a bajar este año otra vez. Y luego el cálculo este, ¿no?, que cuentas siempre en tus charlas, de que a partir de X día del año, ¿no?, como hacemos nosotros con la brecha, ¿no?, que es como a partir de octubre o así, que el ya... día de la liberalización fiscal, Eso es, le llaman, ¿no? Que es como han hecho un cálculo. A mí me costó encontrar cómo hacían el cálculo. Estuve un día ahí haciendo numeritos, como diciendo, ¿cómo han calculado esto, no? Básicamente cogen la presión fiscal. Y si, por ejemplo, tenemos una presión fiscal del 40%, pues ellos cogen el 40% de los días laborales, lo pasan a semanas y entonces te dicen, tú estás trabajando para el Estado hasta el 19 de julio, ¿no? Cosas así, ¿no? Y te dicen que estás trabajando. Claro, eso vuelve a lo mismo. Lo que viene a decir es que todos pagamos el mismo tipo de impuestos y en la misma medida, y eso es totalmente contrario, o sea, totalmente falso. De hecho, vuelvo a FEDEA también, que, como digo, no son socialcomunistas bolivarianos, pero por lo menos tienen informes bastante serios. En FEDEA hay un informe que dicen, que lo sacaron hace varios años, que entre el 80 y el 85% de la población de España recibe más de lo que das en términos de impuestos por parte del Estado. O sea, que ya no es solo la educación y la sanidad, que es pisar las aceras, que es que haya bomberos, que haya policías, que haya... O sea, que es que todo eso tú lo estás recibiendo de parte del Estado por la parte que pagas de impuestos. Hasta el ejército, ¿no? Que ahora se hablará mucho ahora del gasto. Yo iba a comentar, creo que tenemos que hacer lo mismo de cálculo del año, pero la plusvalía, ¿no? Es decir, a partir de qué día trabajas ya para tu jefe, ¿no? Que yo creo que sería más o menos por abril, marzo. Sí, el otro día decía la COE que la reducción de jornada, ¿no?, al 37,5 eran 14.000 euros, ¿no? Y dices, si 2 horas y media a la semana son eso, ¿cuánto sacas por hora trabajada y cuánto me pagas a mí, ¿no? Creo que tenemos que empezar también a calcular un poco más esto. Ana Belén, ¿cuáles son las diferencias entre comunidades autónomas? Tema sensible, pero lo enfocamos bien.
Bien, a ver, en las últimas décadas hemos asistido realmente a que gobiernos autonómicos pues, están poniendo en marcha políticas, fundamentalmente gobiernos de la derecha. Podemos hablar aquí de Madrid, podemos hablar de Andalucía, Castilla y León, País Valenciano. Ponen en marcha una serie de políticas basadas fundamentalmente en recortes en los impuestos, ¿no? Bien, esto lo hacen metiendo la tijera en impuestos a modo de ejemplo, y se decía en el impuesto de sucesiones y donaciones, que está produciendo un incremento de esa brecha en la progresividad. ¿Vale? Precisamente pues, para poder destinar más dinero a servicios públicos o a corregir esas situaciones de desigualdad. Y todo esto se hace bajo un argumento de que el Estado, cuando nos cobra impuestos, nos está expoliando, o nos dicen eso de que hay que bajar los impuestos para que crezca la economía. Bueno, pues estaríamos hablando también, ¿no?, de grandes bulos, ¿no?, que realmente lo que pretenden es implementar un modelo que quiere aligerar la contribución fiscal pues, de aquellos que más tienen, ¿no? Yo soy valenciana. Yo, en mi tierra, en mi comunidad, en este 2024, la Generalitat Valenciana ha dejado de invertir a sus arcas públicas 127 millones de euros precisamente de estos impuestos de sucesiones y donaciones, en rebajas también del impuesto de transmisiones patrimoniales. Bueno, pues estamos ante esa situación que realmente perjudica a la clase trabajadora. Es más, recientemente ha dicho que también se va a cargar 3 impuestos implantados por el anterior Ejecutivo progresista a las emisiones contaminantes. Bueno, pues esto no podemos compartir que desde las administraciones autonómicas actúen de esta forma, tienen que actuar en un ejercicio de corresponsabilidad fiscal. No compartimos esa política fiscal como herramienta de competencias que al final lo que hace es perjudicar precisamente a todos aquellos territorios que tienen menor capacidad recaudatoria. De hecho, se produce una fuga de contribuyentes de esos territorios que acuden precisamente a esas comunidades autónomas pues, con mayores rebajas fiscales, ¿no? Y además lo hacen, bueno, pues hace bajo el lema este de la derecha, ¿no?, de que tanto suelen repetir, de igualdad entre los españoles, ¿no? Y más en un debate pues que estamos hablando ahora del tema también de la financiación territorial. Este es un debate que también hay que abordar. Es necesario también una reforma de la financiación autonómica, pero esto tiene que ir acompañado a su vez de una reforma fiscal valiente para resolver todas esas inequidades que se están produciendo en determinadas comunidades autónomas, como es la mía, ¿no?, la Comunidad Valenciana, en la que estamos pues, realmente infrafinanciados. Por tanto, pues tenemos unas comunidades autónomas, a modo de ejemplo Madrid, que tiene pues, una serie de pues, rebajas fiscales muy, muy importantes, ¿no?, que está está produciendo un desmantelamiento de los servicios públicos, ¿no? Y por otro lado tenemos comunidades como Cataluña, ¿no?, con esa más alta presión fiscal que permite poner en marcha políticas sociales. De hecho, es la comunidad que tiene más impuestos propios. Y eso permite, a modo de ejemplo, y por ser un poco pedagógica, ¿no?, poner un ejemplo reciente, el Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido la Casa Orsola, un símbolo de la lucha por la vivienda digna, ha evitado que muchísimas familias se queden sin un hogar, ¿no?, que sean desahuciadas, y esto hay que contarlo, que esto es gracias a los impuestos. Los impuestos sirven precisamente para esto, ¿no? Sirven para cuando cogemos una cita en nuestro sistema sanitario, ¿no?, en nuestro centro de salud, sirven cuando nuestro familiar pues, se encuentra en una situación de dependencia y necesita recibir una ayuda de un centro de día, de un centro residencial, sirven para tener las calles limpias, sirven también, importante, para atender situaciones de extrema gravedad, como ha ocurrido recientemente con el tema de la Dana, para atender precisamente pues, a todas esas necesidades, ¿no?, de la población.
¿Quieres comentar algo de...? Pues solo por añadir, porque esto justo me toca de la Dana, yo también soy valenciano y de un municipio afectado de la Dana, o sea, el descaro que es que hayan gobiernos como el valenciano y el andaluz que necesitan financiación externa por parte del gobierno central y están rebajando sus impuestos a las rentas altas, ¿no? Que la Xunta de Andalucía también ha bonificado el impuesto del patrimonio, creo que ha sido al 50%, y ha reducido en muchos supuestos el de sucesiones y donaciones, ¿no? Entonces, claro, es bastante hipócrita ver, ¿no? Que estás diciendo, le tengo que bajar a los impuestos a los míos, a los ricos, ¿no? A los que tienen un patrimonio de más de 2 millones de euros, pero estás pidiendo más dinero y más recursos al Estado central, ¿no? Y con lo de la Dana es que es sangrante, ¿no? Que esté el señor Mazón, que todavía sentado en su sitio y no esté en la calle ya, pidiendo más dinero al gobierno central mientras ellos están siendo un desastre con la gestión y además, como digo, están reduciendo impuestos que bien nos vendrían a los valencianos y a las valencianas ahora mismo. Una amiga mía, no, esto no lo dirá el sindicato, defiende hacer un 155 social, ¿no? Es decir, cuando las comunidades autónomas del PP bajan impuestos, decir, no, que si no hay dinero, ¿no? Porque bueno, es fácil este juego, ¿no? Quito yo impuestos de Madrid para que lo... Claro, yo creo que esto podría ser una de las, que parece una broma, pero sí que podría ser una parte de esa reforma fiscal que necesitamos, o sea, y ya se ha comentado varias veces, se comentó con los fondos Next Generation y se ha tanteado la idea de una comunidad autónoma no puede recibir ayudas del gobierno central hasta que no tenga el límite su capacidad fiscal, hasta que no lo utilice el límite igual que lo utilizan otros. O sea, reducción de impuesto de patrimonio, pues tú no recibes ayudas de otros tipos. Ya está, ¿sabes? Y así acabas rápido con la tontería, ¿no? Si eso lo pudiéramos hacer, claro, seguramente lo llevarían al Constitucional, te estás metiendo en mí tal, pero igual que pasó con el impuesto de la solidaridad a las grandes fortunas, ¿no? Yo creo que eso debe ser una de las patas de esa reforma fiscal. O sea, las comunidades autónomas tienen que utilizar todas sus herramientas a su alcance para suplir los derechos y los servicios públicos que tienen en sus competencias. Y si no lo consigues, entonces el Estado te deberá apoyar, ¿no? O te da tal. Pero que el Estado te esté dando un chorreo de dinero mientras tú le perdonas impuestos a millonarios, eso es una vergüenza que no se puede permitir. Claro, es más, es que lo comentabas, esas comunidades autónomas de la derecha que se dedican a bajar impuestos piden más transferencias al gobierno central, pero es peor aún que encima esas mismas comunidades se dedican a hacer recortes en las políticas públicas y encima aluden a una insuficiencia de recursos. Esto no es de recibo. Efectivamente. Hemos encaminado directamente a la última pregunta, que es ¿qué reforma necesita el sistema fiscal en España? Hemos abordado un poco la parte autonómica y en general, ¿qué cambiaríais si tuvierais el BOE en vuestra mano? Uf, qué cosas haría, ¿eh? Con el BOE en mi mano. A ver, yo creo que... o sea, hay una que la he comentado antes y parece loca, pero hay países que lo hacen, que es dejar de separar las rentas del capital y del trabajo. Yo eso lo haría. Yo juntaría los dos y haría otra escala nueva, completamente diferente, ¿no? Pero para mí sigue siendo una vergüenza que gente, como hemos dicho antes, que no trabaja, simplemente son rentistas y están en su casa, estén pagando un 28, un 30 ahora el que más, o un 24 o un 21, según la escala, ahora no me acuerdo cómo han quedado la escala después de la última subida, y que un trabajador que gane apenas 1.000 y pico, 2.000 euros, ya esté pagando esos porcentajes, ¿no? Que gane 2.000 euros al mes. Para mí eso es una vergüenza porque muestra que nuestro sistema premia más el rentismo que el trabajo, ¿no? Entonces eso a mí me parece vergonzoso. Y a partir de ahí, toda una serie de impuestos que aumenten la progresividad. Luego también nos daría para otro programa hablar de los impuestos ecológicos, que en España, aunque ya estamos aumentando algunos ciertos tipos de ingresos, más que pensar en ingresos tendríamos que pensar en qué herramienta, de qué forma podemos utilizar los impuestos de una forma ecológica y verde, ¿no? Entonces yo creo que a grandes rasgos esos dos serían para mí las líneas a las que seguir. Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación de tendencia creciente de las desigualdades, ¿no? De la pobreza, de la exclusión en el seno de nuestra sociedad. Esto viene motivado por diversos factores. Uno de ellos es la adopción de políticas neoliberales, otro es la mayor concentración de poder empresarial, la falta de redistribución de la riqueza, precisamente las rentas del trabajo. Y todo esto son factores que realmente requieren de una reforma fiscal en
profundidad. Claro, hay que ser conscientes del momento político en el que vivimos, ¿no? De ese ambiente, ¿no?, enrarecido que complica realmente pues, alcanzar grandes acuerdos, ¿no? No obstante, bueno, pues nosotros desde el sindicato no vamos a dejar de reivindicar el dejar los dogmatismos ideológicos de lado, ¿no? Y realmente intentar fomentar pues, esos grandes consensos que permitan pues, alcanzar acuerdos también en materia de fiscalidad. Nosotros a lo largo de los años desde el sindicato hemos elaborado diferentes estudios, diferentes informes, bueno, pues con propuestas, con medidas, precisamente para corregir pues, esas deficiencias que presenta nuestro sistema fiscal actual. Uno de ellos es abordar las diferentes figuras impositivas, el impuesto de sociedades, el impuesto a la riqueza. Es necesario también revisar todas esas bonificaciones fiscales, esos privilegios también sin ningún tipo de justificación. Es necesario dotarnos de una mayor transparencia de esa realidad fiscal de las grandes corporaciones y de las grandes empresas, de forma que seamos también mucho más exigentes en su contabilidad fiscal, y por supuesto hace falta una mayor recaudación, y para eso nos tenemos que poner al menos al mismo nivel de presión fiscal que el resto de los países de la eurozona. Yo voy a contar dos que serían mis favoritas o mis más urgentes. Primero, cambiar la fiscalidad de los caseros. Es decir, en España, con muy pocos caseros ya se les exime de pagar el 65% de los impuestos, de las rentas que obtienen de la renta, básicamente, de los alquileres. Me parece una barbaridad. Es decir, y además, la ley de vivienda, cuando se pactó y quienes la pactaron, dijeron, vamos para presionar al PP. En las comunidades autónomas donde se aplique la regulación de precios de alquiler están exentos de pagar el 90%, ¿no?, del IRPF de ese dinero de las rentas. Puedo entender la jugada, les ha salido fatal porque ninguna comunidad autónoma del PP... bueno, la hizo Cataluña, pero no del PP. Pero claro, que decir, aún así, la ley de vivienda lo que hace es como congelar en este momento, ¿no?, las condiciones, pero que aún así los precios de Barcelona, aunque han bajado un 5%, siguen siendo carísimos, ¿no? Es decir, entonces tenemos a gente pues, precaria pagando alquileres aquí, mientras que los caseros, que se habla mucho de los caseros, no es un podcast de vivienda, pero yo quiero decirlo, son el 15% de la población. Y parece que tengamos que pensar muchísimo en ellos. Bueno, pensemos en el 80% de la juventud, es el dato, que vive de alquiler, ¿no? Y que no llega a fin de mes. Y luego la otra cuestión, que no es fiscalidad, pero es fiscalidad, es que para, por ejemplo, licitar una obra pública, una limpieza de un hospital, un comedor, las empresas tienen que tener la sede fiscal en España, ¿no? Y así evitarnos, por ejemplo, lo que ha hecho Ferrovial, que siendo una empresa muy española y muy empresa, se va, ¿no?, cambia el domicilio fiscal para pagar menos impuestos, creo que era, no sé, a Luxemburgo o a Holanda, que de hecho en un momento, ¿no?, en el de proteccionismo de Trump y así, no estaría mal que por lo menos las empresas que van a vivir de lo público, esto Unai lo comenta mucho, ¿no?, porque parece que las empresas en España sean las más innovadoras, tal. Hay una parte importantísima de la economía española que es obra pública. Las constructoras no vivirían ni una sin dinero público. Y ya no solo eso, por ejemplo, también en la de negocio que hay, y tiene que ser, bueno, estaría bien que fuera público, ¿no?, pero comedores, limpieza de hospitales, colegios, y que los beneficios de eso, por lo menos, repercutan en España y no a Holanda, que suficiente tienen ya, que ellos quieren que seamos frugales mientras que ellos no lo son, ¿no? Yo también haría estas dos cosas, son compatibles, efectivamente. Añadiría también la cultura fiscal. Es importante también que la sociedad sepa realmente para qué sirven sus impuestos. De esa forma tendrían un mayor conocimiento tanto del sistema, pero también bueno, pues una mayor valoración, ¿no? Esto se habla mucho y lo repetimos siempre en los foros, pero creo que es hora de también lanzarlo, ¿no? Un embarazo en Estados Unidos cuesta entre 40 a 50 mil dólares normalito, ¿no? Uno sin complicaciones. Algo como parir, ¿no?, que es algo como tan básico, ¿no?, el poder hacerlo, la sanidad, ¿no? Creo que un ibuprofeno te cuesta como 5 o 10 euros. Sí, no, ser diabético te cuesta como 5.000 o 6.000 euros dólares al mes y cosas así. Y luego el coste de la educación. Yo creo que esas cosas, educar en política fiscal sería en el colegio contarlo, pero al igual que Ayuso te dice lo que me ahorro, hablar también, ¿no?, de lo Total. Mira, yo en esto siempre lo digo, que en la izquierda hemos fallado, entendedme, en siempre hablar de educación y sanidad, ¿no? Hablamos tanto de educación y sanidad
que nos olvidamos de otras cosas que los ricos usan mucho y que no las tienen en cuenta. Yo siempre cuando tengo algún pique en Twitter así con alguno de estos, yo le digo, el que haya policía en tu barrio y no venga alguien y te parte la cara y te quita todo, es gracias a los impuestos, ¿no? O sea, ¿sabes? No es por defender los cuerpos de seguridad, pero es que además esos cuerpos de seguridad están más en los barrios de ricos, en los míos no están tanto, ¿sabes? Entonces, y cuando están no es para protegernos. No es para protegernos, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que, como esa educación fiscal también, esa pedagogía, también hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, o la limpieza viaria, ¿no? El tener también los parques públicos. Exacto, ¿no? Yo a un amigo mío que claro, tiene una empresa y que se me queja mucho, le digo, si en la puerta de tu fábrica se jode el pavimento y tus camiones no pueden entrar y salir a descargar, quien viene a arreglarte ese bache, ese pavimento, son mis impuestos, ¿no? Son nuestros impuestos, ¿no? Entonces yo creo que hay que como que atacarles también en otro sitio, en otras partes. Y puesto a pedir la carta de los Reyes Magos, como estáis, por acabar con lo del tal... Ahora mismo también estamos en un momento que Trump ha dicho que va a abandonar el acuerdo de la OCDE del 15% mínimo a las multinacionales, que era un avance muy grande y que además se calcula que en España íbamos, según el observatorio del Tax Europe, se calcula que España iba a ingresar unos 3.600 millones de euros más. O sea, estamos hablando de empresas españolas que tienen sedes en Irlanda, en Países Bajos, en otro sitio donde pagan menos del 15%. Entonces, España iba a recaudar unos 3.600 con eso. Va a recaudar, porque la Unión Europea dice de momento que va a mantenerlo, ¿no? Pero hay un ataque frontal de Trump contra esto, entonces también por pedir a los Reyes Magos, pedirle al gobierno valentía en esto y valentía a la hora de en la Unión Europea señalar que hay paraísos fiscales dentro de Europa que nos están jodiendo la vida. Yo le diría al gobierno que la derecha va a llegar igual, así que entre medias cositas, hagamos grande el estado de bienestar, que potenciemos los ingresos para luego también bajar la deuda, que no es malo bajar la deuda, pero también así ser más resilientes para cuando venga la próxima crisis, que tampoco va a tardar mucho viendo cómo está Europa, y que podamos tener también unos servicios públicos más potentes. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.